Fue madre. ¿Quién dijo eso? No sé. Bueno, esperen un momento, configuro esto. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha fuerte? ¿Se me escucha bajito? Vale. Entonces ya mi pantalla está compartiendo. ¿Ya ven la presentación? Bueno, listo. Entonces voy a presentar primero que todo. Pareciera que tuviera 14. Tengo 14. ¿Real tiene 14? Yo tengo 14. ¿Qué putas? Así mismo. Bueno, entonces rápidamente. Ajá. ¿Cómo quieren que hagamos la mecánica? Porque son bastantes preguntas, entonces ¿cómo prefieren que lo hagamos? Tribunal, que yo les pongo 2 minutos, ustedes las intentan resolver y después de los 2 minutos vemos la respuesta, o de una vez vemos la pregunta y la solucionamos de una vez. Sí, eso. ¿Eso Depende, qué? luego usted en qué orden las tiene, o sea, de menor a mayor dificultad o eso no importa. No, eso es preguntas. Puede que toque una fácil o una difícil. Suerte. Ahí yo no sé. Ah, no, pues yo no sé qué opinen los demás, sí o qué, pero a mí me parecería que por lo menos resolverlas y pues ya, o sea, cada uno ahí en el tiempo resolverlas y después ya mirar y hacer las correcciones o todo ese tipo de cosas, ¿sí me hago entender? Sí, 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 ya. Entonces voy a mirar que. Entonces, bueno, no sabía que eso tenía temporizados, ve. ¡Wash! ¡Qué tecnología! Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver si cuando comparto el temporizador sigue aquí al. Aquí. Bueno, cuando comparto pantalla, compartir control remoto, muestra. Vale, un temporizador, perfecto. ¿Pueden ver el temporizador? Vale, entonces rápidamente. De una vez vamos a empezar con las preguntas. Entonces, tenemos esta primero que todo y ya mismo voy a empezarla. Entonces, en 3, 2, 1, empezamos. Bueno, no, Daniel, es mucho marica. Pero quítalo, ¿quitar qué? El temporizador no deja. Ah, vale. Entonces, esperen a eso, vuelvo a reiniciar el tiempo. Ok. Pues madre, ¿cómo muevo el temporizador del lugar? La tecnología me atropella. Bueno, ni modo, pongo el temporizador en mi celular. A ver, a ver cómo lo pongo. No, 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 eso no era. Bueno, entonces creo que lo voy a hacer de esta manera. Entonces, la pregunta y ya mismo pongo el temporizador en el celular. Y ya puse los 2 minutos. Entonces, empieza.
Y bueno, se acabó el tiempo. Voy a mirarla en... ¿Estoy muteada? No, no sé. Entonces voy a mirar. ¿Por qué nadie respondió a la encuesta? No sé. No sé. ¿Pero por qué no contestaron? Oiga, ¿y dónde está la encuesta? La hicieron en WhatsApp. Ah, la que hice yo. Ah, Entonces, ¿para qué se encuesta? Yo pensaba que pues... Porque no sabemos, no, hermanos. Así no funciona. En el examen no puede pasar así. No, 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 no. no, mal timing, mal timing. Mal timing. Bueno, quiero ver primero que todo si yo aquí en el coso este puedo rayar sin la necesidad de salir. Más, ocultar, empezar la producción automática, objetos mágicos, no me importa, no me importa, no me importa. Atajos mágicos, no sé qué es esto. Y no me importa, mira pues. Oh, qué tecnología. A la, a la de ellos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede y qué nos está haciendo? ¿Qué nos están preguntando? Primero que todo nos están preguntando cómo funciona la relación entre la fórmula que ya nos dieron y cómo funciona la relación que sería entre las moles y la temperatura. Si mal no estoy, vuelvo a leer. Entre las moles de gas en función a la temperatura y cómo se ve reflejado esto en la tabla. Primero que todo hay que tener en cuenta datos muy importantes que nos dan. Y es que primero que todo nos dicen que R es una constante. ¿Qué significa que R sea una constante? Que no la vamos a tener en cuenta a la hora de ver cómo funciona la proporcionalidad entre las moles y la temperatura. También que nos dicen que tanto P como B tienen una relación constante. Significa que también P y B van a ¿qué? Van a tener no, no va a haber un cambio en eso, entonces por lo tanto la relación que vamos a ver únicamente va a ser entre las moles y la temperatura. Entonces siendo tanto la temperatura lo único que afecta a la cantidad de moles. Entonces, primero que todo tenemos que realizar aquí un despeje. ¿Cómo realizamos el despeje? Esperen un momento, ¿qué? No, no lo voy a vender mi alma. Entonces vamos al iron y tenemos la fórmula. La fórmula PB, escribo como un culo, perdónenme, igual a NRT. En donde tanto P como B como R van a ser constantes. Qué linda letra. Como pueden ver, no culeo rico. Entonces, ¿cuál es la receta? Estamos en clase. Bueno, entonces primero que todo, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar un despeje. ¿Cómo vamos a realizar este despeje? Vamos a ver las moles. Las moles es igual a esta N de aquí. Pues madre, estoy escribiendo muy horrible. Voy a subir el grosor para ver si se disimula mejor. Entonces, ¿cómo hacemos el despeje? La R y la T que están multiplicando. Oh. Entonces la R y la T que están multiplicando pasan aquí a la PB a dividir. Entonces queda PB dividido por RT. Lo cual es igual a A. Entonces, voy a acomodarlo de una manera que sea más sencillo verlo, que sería A es igual a PB. ¿De que están riendo? Y yo con el... Increíble. Vale, pobrecita María. María P no tenía contexto. Bueno, y aquí tenemos esta formulita de aquí. Entonces, de esa formulita, ¿qué podemos deducir? Ya sabiendo que tanto P, B como R van a ser constantes, vamos a ver cómo funciona la relación de todo eso. Ahora, podemos también esto verlo desde otra manera. Podemos poner que igual, que eso puede verse como una función, siendo f de x, entendiendo la función como la cantidad de moles. Ah, no, perdón. Entonces, borro esto, sería f de t, perdón. Ya le metiste mates. Ya, hermano. Así funciona. Hay que llorar, hijo de madre. Vale, así se borra. Sin duda alguna, soy muy pepe. F de t sería igual a
PV sobre RT. Entonces, T es la temperatura. Entonces, el momento que nosotros ingresemos un valor de T aquí, también va a suceder aquí. Nosotros, ¿qué vamos a ver? Que si aumenta T, F de T va a terminar tomando un valor mucho menor. ¿Eso qué significa? Que por lo menos si volvemos a esa función, a medida de que T aumente, A disminuye. Y para que A aumente, T tiene que disminuir. ¿Qué significa? Que entre más T haya, menos A, a ver. ¿Y esto cómo se representa en las gráficas? Entonces, si a nosotros nos dicen que entre más T haya, menos N va a haber que serían las moles. Bueno, esperen que. Vale, en N que sería el número de moles, lo vamos a ver de esa manera. Vuelvo a presentar. Ah, Camilo, ¿qué? Este era increíble. Vale, entonces por lo menos en ese valor que nos dice. En esta primera nos dice que cuando hay muy poco de T, hay muchas N. Pero entre más haya de T, hay menos N, que es lo que yo ya dije. Entonces ya sabríamos que la A puede ser. Vamos a mirar las demás. Aquí, a pesar de que en el inicio nos dice que cuando no hay T's hay muchas N's, lo cual comparte con esta, nos dice que a medida de que aumente la C llegará a un punto donde también aumentará con N, lo cual es falso. Ahora, en esta, ¿qué nos están diciendo? Que habrá un punto en donde entre más T haya, no va a haber N's, lo cual se podría decir que es cierto, pero que es lo que sucede. En este punto aquí, en ese punto más alto, podemos ver que no cumple la condición y no cumple por lo menos que. Hola, llegué. Camilo, ¿qué? Vámonos. Ah, llegó Pau Murcia. Pi, 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 pi. Dejen de reírse, estamos en clase. Entonces, por lo menos aquí que se ve que a pesar de que podríamos tomar ese valor de aquí y se podría, bueno, podríamos tomar ese valor de aquí y podría ser más o menos dimensionalmente correcto a la fórmula que ya dijimos, el comportamiento de la gráfica no es como nosotros ya lo dedujimos. Y esta D directamente yo no sé a qué se refiere, pero no es. Porque si nosotros vemos el comportamiento de T, a medida de que hay menos T que sería en este punto, no hay más N. Entonces por eso la respuesta correcta sería la A. Vale. Ahora esta pregunta. Voy a hacer la encuesta por WhatsApp y ya pongo el cronómetro. Vanderlei sabe mucho, no, apenas de sumar, estoy leyendo aquí un guión. Entonces voy a poner C es igual a... Bueno, ya puse la encuesta y ya pongo la pregunta. Ya pongo nuevamente el cronómetro. Empezamos.
Bueno, listo, ya pasaron los 2 minutos. Bueno, primero que todo, ¿cuál es la clave y cuál es el tema que estamos viendo? Estamos viendo circuitos eléctricos. En la nacional no sé con qué frecuencia preguntarán eso, pero creo que lo máximo que podrían llegar a preguntar sería circuitos paralelos. Porque los circuitos tienen tres formas de ser, que serían serie y paralelo, y en ese solamente vemos circuitos. Series, paralelo, y como ya dijo, son resistencias. Entonces, vamos a ver cómo es el comportamiento de todo esto. Primero nos están preguntando cuál es el equivalente a la agrupación de las resistencias. ¿Qué significa? Que vamos a ver cómo funciona la suma de todas las resistencias. Ahora, aquí hay una cosa importante. ¡Wash! El compañerismo, oiga. Voy a poner aquí un ejemplo. Digamos que eso de aquí es un circuito. Aquí exactamente sería nuestra fuente de energía y digamos que los cuadrados van a ser igual a nuestras resistencias. Pero eso ni siquiera es un circuito. ¿Qué es un circuito? ¿Le falta una fuente? Eso es en corto, mierda. No, es un circuito abierto. O sea, un circuito abierto, o sea, un circuito eléctrico, o sea, se puede decir como que está cerrado y abierto. Por lo menos en este caso estaría abierto porque ¿qué es lo que sucede? Que el circuito nos está terminando. Ah, estoy molestando. No, hermano, de ese tema a mí no me pueden ganar. Yo soy técnico en electricidad, también me respetan. Le falta el tierra, no. Un circuito eléctrico, por lo menos de eso, no podría llevar tierra porque esto sería un circuito electrónico y no un circuito eléctrico como tal. Intensidad, la intensidad es el 3 semestres de electrónica, Vanderlei. ¿Y usted quién es entonces? Ah, yo soy aquí el profesor, ¿usted quién es? Oh. Bueno, ya, serio muchachos. Bueno, entonces vamos a imaginar que estos cuadrados que voy a poner son resistencias. En este caso sería un circuito serie. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento de la suma de las resistencias de ese circuito exactamente? Uy, sí, el intenso es Dylan, jaja, yo qué. Bueno, ya serios. Entonces, en un circuito serie es muy fácil sumar las resistencias. Solamente es ver el comportamiento de esta, o sea, ver el comportamiento, ver el valor de estas tres y sumarlas simplemente. Por lo menos digamos que si tiene un valor de 1, este también tiene un valor de 1 y esta también tiene el valor de 1. Entonces sería 1 más 1 más 1. Pero en un circuito paralelo, que normalmente se suele ver de esta manera, digamos, las resistencias que digamos serían estas, el comportamiento de la suma sería igual a el valor de la resistencia 1 sobre el valor de la resistencia que es en ohmios, más el valor de la otra resistencia es igual a la RT, que sería la resistencia total. Aplicamos las claves en ese circuito de aquí. Entonces tenemos, bueno, bueno, voy a borrar todo esto para hacerlo más fácil para mí. Digamos que justamente esto sería otra resistencia. ¿Y qué valores tienen las resistencias? Tienen 3, 3 y 3. Y aquí 2. Marica, yo no me acordaba de la voz de Vanderlei. Bueno, sí. Entonces, como podemos, el comportamiento de estas tres resistencias es en paralelo. Entonces, ¿cómo sería la suma de esas tres resistencias? Como ya dije, sería sumar 1 sobre la cantidad del 1 sobre el valor de la resistencia. No me dejan concentrar, oiga. Vean que el profe va a llorar. Vamos eso por mallas. Entonces, sería un tercio, perdonen la letra, más un tercio. Dios mío, estoy escribiendo horrible, me acerco más para que no quede tan culo. Wash. Más otro más otro un tercio. Las primeras dos se suman en serie, ya, sí, pero y ya lo vamos a ver. Entonces,
Entonces, suma de fracciones, muy simple. Como las tres tienen denominador igual, sería uno más uno más uno. Entonces sería 3 sobre 3. Y 3 sobre 3 es igual a 1. Y sería un ohmio. Entonces ya sabemos que el valor total de esas tres resistencias sería un ohmio. Y ahora es ver esto con la otra resistencia que está en serie. Y como ya el comportamiento sería en serie, podemos decir que eso sería 2 más 1 igual a 3. Siendo la respuesta la D. ¿Qué yo? ¿Qué? Muestre otra vez. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué pasó, oiga? Porque un ohmio. ¿Qué es lo que sucede? Que por lo menos la medida de las resistencias es en ohmios. Entonces las resistencias se miden en ohmios. Ah, ya. Vale. Ahora vamos a la otra pregunta. Y empieza el cronómetro. Ya hago la encuesta. Bueno, recién me doy cuenta que copié y pegué mal eso. Entonces desde aquí dice a partir y C y F. Y bueno, se acabó el tiempo. Ustedes están en clase, bueno. Entonces, hay dos formas que podemos realizar esta pregunta, que es sabiendo la fórmula de conversión de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit, o podemos hacerlo reemplazando datos en la tabla. Entonces podemos hacerlo primero que todo de esa manera. Sabemos que si en la tabla reemplazamos Celsius por menos 40, en Fahrenheit nos tiene que dar también menos 40. Entonces, vamos a poner ejemplo la C. La C 9 quintos de C, qué bonita letra, menos 32. Entonces, yo dije que aquí era menos 40. Entonces sería 4 multiplicado por menos 40
sobre 5 y menos 32. ¿De qué hablan en los jeroglíficos? No era 9. ¿Cómo haces el 3? ¿Cómo así? No entendí. Ah, no, es 9. Ah, no, yo agarré la del C. Jijijiji. Bueno, ni modo. Este simplemente le pongo un más aquí y un más aquí. Solucionado. Mucha ingeniería. Mandarle es zurdo. Sí, soy zurdo. Y de hecho estoy escribiendo con la derecha, por eso estoy sufriendo. Ve, Nicolás, ¿cómo sabe que soy zurdo? Menos si la hacía o no. Bueno, lo sigo haciendo. Entonces vamos a decir que C es igual a menos 4. ¿A menos qué? A menos 40, perdón. Entonces, ya dije que estos 5 podemos simplificarlo, siendo que es 5, aquí serían 8 y aquí serían 1. Entonces, menos 4 por 8 queda, uy, la operación queda 4. 4 por menos 8, perdón. 4 por menos. Dios mío, la letra. ¿Cuál es la hijo de putica? Habla. 19, 19, 19. Pues madre, que estoy reemplazándola. Yo veo un 4. Vale. Un 9, entonces, ya. Solucionado. Bueno, ya. Bueno, ya. Dejen la guachafita. Entonces, y todo es más 32. Entonces, 9 por menos 8, eso es igual a menos 72 más 32. Menos 72 más 32, eso es igual a menos 40. Y bueno, o podemos verificar que es cierto, porque al hacer el reemplazo en la gráfica de menos 40 Celsius a en la fórmula C, vemos que queda igual en Fahrenheit. Entonces podemos ver que es correcto, entonces por ende la respuesta sería la C, hijo de puta, no puedo hablar. Agüita. Disculpe, una pregunta. Un momento. Vale, dame un momento. Vale, ahora, dime. Pues tú empezaste como, o sea, como por descarte empezaste con la C y con los datos para reemplazar. O sea, ahí uno tendría que ponerse a ojo o o reemplazar los datos en cada uno. O sea, como, ¿cómo se identifican? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que como digo en este momento fue hacer o saberse la fórmula. Yo dije que había dos maneras posibles, que era saber cómo era posible saber cuál era la fórmula de conversión de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit y en base a eso responder. Pero en caso tal de que no se supiera la fórmula, la otra forma de responderlo era hacer el reemplace. Siempre es la C, evidentemente. Bueno, tenemos otra pregunta y ya la voy a poner. Y resuelvan.
¿Qué, Jimmy? Bueno, entonces, esta pregunta era supremamente simple y de hecho la pudimos responder en base a lo que hicimos en lo anterior. La pregunta es muy simple. ¿En qué punto tanto los grados Fahrenheit como los grados Celsius tienen el mismo valor? Entonces aquí simplemente reemplazar, y como pudimos ver anteriormente, si nosotros tenemos en cuenta que, que 0, que menos 40 grados Celsius es igual a menos 40 grados Fahrenheit. Es una pregunta supremamente simple. Vamos de una vez con la segunda. Híjole. Uy, esperen, ¿esta es la segunda? Uy, sí. Hay una pregunta. No. Que vieron hoy en sociales con el lunaleño. Mm, ¿Cómo así? ¿Está en otra la clase? No, yo estaba en otro lado. Ah, güey, puta. Bueno, también. Les doy más tiempo porque no han respondido casi.
Bueno, yo diría que ya. Entonces, primero que todo, al final de la clase les voy a enviar un video con bastantes claves que les va a ayudar a responder preguntas de este tipo. Estas preguntas única y puramente planteamiento de ecuaciones. Y aquí nos dicen cómo vamos a plantear la ecuación. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que la variación de la longitud de una varilla que se calienta es directamente proporcional a la longitud original y a la variación de la temperatura, la constante de proporcionalidad, que ese simbolito no me acuerdo cómo se llamaba, se denomina coeficiente de dilatación y se caracteriza de cada sustancia. Y es característica de cada sustancia. Bueno, entonces sean L1 y L2 las longitudes de una varilla a las temperaturas T1 y T2 respectivamente. El enunciado anterior se puede traducir a la siguiente expresión matemática. ¿Hasta qué hora va la clase? La clase va hasta las 6. Porque ahorita tienen que entrar a la clase. Pi, pi, pi. Bueno, entonces. Primero que todo, ¿cómo se ve eso? Hay palabras claves que debemos tener en cuenta. Primero que todo, madre, ¿de dónde es? Posición, voy a buscar los lápices. Madre, se me olvidó utilizar esa cosa. Bueno, se me olvidó utilizar Canva. Bueno, lo primero que nos dicen que es la variación de la longitud de las varillas. ¿Cómo se ven las variaciones? Se ve de tal manera que L2 menos L1. Cuando ustedes se refieran variación, significa eso. O sea que el elemento 2 menos el elemento 1. Como dije, ahorita les voy a enviar un video. ¿No? ¿Cómo hace? Ahorita les voy a enviar un video con todo eso para que tengan más claro ese planteamiento de fórmulas. De una varilla que se caliente directamente proporcional a la longitud original. ¿Qué significa eso? Que eso, L2 menos L1 va a ser igual a L1. Porque es directamente proporcional a como inició. Después, ¿qué nos dice? Y a la variación de la temperatura. Entonces, si es proporcional a la temperatura, ¿están hablando? Se me trabó. Y es proporcional a la temperatura. Como ya les dije, la proporcionalidad y la variación se vería de esa manera. Entonces, la variación se ve de la misma manera. Temperatura 2 menos temperatura 1. Ya en este momento podemos descartar unas como sería la B y la C. Y la D de una vez. Y donde queda ese simbolito de aquí y nos dice que ese coeficiente de dilatación afecta a absolutamente todo. ¿Qué significa el coeficiente de dilatación? Que afecta tanto como a la longitud como a la temperatura. Entonces, por ende, para que afecte toda la ecuación, tiene que estar multiplicando tanto la temperatura como esa longitud. Entonces, por ende, se ubica por aquí. Y la respuesta sería la A. Después me mandas esas diapos. Sí, ahorita las subo. Entonces vuelvo a poner el temporizador. El Moodle. Muy bien. La siguiente. Pues una pregunta, pero directamente proporcional no es una división. Momento. Entonces, esta es otra cosa que en el video que voy a mandar se va a ver. ¿Qué es lo que sucede? Que sea directamente e inversamente proporcional. Que sea directamente proporcional significa que a medida que uno sube, el otro también tiene que subir. Y a medida que el otro baja, el otro también tiene que bajar. Mientras que inversamente es mientras uno sube, el otro baja. Y mientras uno baja, el otro sube.
¿Esto cómo se vería matemáticamente? Voy a ahorrar ese mamarracho. Imaginemos que T es inversamente proporcional a A. Entonces, ¿cómo se vería? T, eso sería un 1 y aquí sería A. Entonces, a medida que sube T, A tiene que bajar. Y a medida que baja A, sube A, digo, tiene que bajar T. Ahora reemplacemos, por lo menos digamos que A es igual a 2. Entonces, si A sube, T sería igual a 0.5. Entonces, eso es inversamente proporcional. Y directamente proporcional sería de que si T sube, A también tiene que subir. Así es como nosotros vemos la proporcionalidad de manera directa. Luego, pues sí, 1/2 es igual a 0.5. Aquí lo escribí, que si reemplazamos A por 2. Ah, ya. Bueno, y ahora sí pongo la otra pregunta. Bueno, ya se acabó el tiempo. Entonces, primero que todo, ¿cómo descartamos preguntas? Nos dicen, la masa por el momento no nos importa, porque la masa es una medida de peso y no de medidas. Y el peso no se nos da en ninguna opción. Entonces, ese es un dato que hasta el momento no nos va a servir para nada. Después nos dicen
hay un ancho de 1.2 metros y un alto de 1 metro. Entonces ya sabemos que el ancho va a ser mucho más grande que el alto. Entonces por eso queda descartada tanto la A como la B. ¿Por qué? Porque el alto es mayor al ancho. Y quedan la C y la D. ¿Cómo descartamos la C y la D? Por el último dato que nos dan. Que tenemos esquinas superiores que forman un ángulo de 10 grados con la horizontal. La horizontal sería esta parte superior de la caja. Entonces, imaginen. Entonces, vengan, hago esto por aquí. Entonces tenemos las dos cajitas. De más separadas. Y tenemos las dos cajitas. Una tiene más o menos así. Y la otra es entonces, primero que todo, aquí hay otra cosa. Podríamos ya descartar la A y la B y la D. ¿Por qué? Porque nos está agarrando de las esquinas. Y respecto al ángulo con la horizontal, uy, madre, ¿cómo se hacen líneas? Aún así. Entonces, esa sería la horizontal y ese sería nuestro plano cartesiano. Y como podemos ver, aquí forma un ángulo, un ángulo mayor a 10. Mientras que aquí, este ángulo es más cercano al 10. Ya pongo la otra pregunta. Vale, por lo que veo, todos son unos genios, todos le dieron la respuesta correcta. ¿Alguien no sabe por qué es la A?
Vale. Nadie dijo nada, entonces vamos de una vez con la otra pregunta. Bueno, ya se acabó el tiempo. Primero que te voy a explicar la anterior porque vi que por accidente ignoré a Camilo. Pobrecito Camilo. Camilo, te amo. No te pongas bravo, mi amor. Qué asco. ¿Quién llamó a Aylan? Bueno, rápidamente. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento en un movimiento circular uniforme? Nos dicen que veamos cómo sería el comportamiento de las velocidades respecto a los 4 puntos del borde, que serían ese aquí, ese aquí, ese aquí y ese aquí. El que ya, el que estuvo en la clase sobre movimiento circular uniforme, sabe que la fuerza centrípeta siempre va a apuntar al centro, uy, hago con esto, y la velocidad tangencial siempre va a apuntar hacia donde se está moviendo la rueda. Entonces, la combinación de estas dos va a hacer que ocurra el cambio constante a la hora de dar vueltas. Entonces, en ese punto, como podemos ver en el tablón está haciendo que la rueda se dirija hacia la derecha. Entonces, el que está haciendo el roce con el tablón se va a dirigir exactamente a la derecha. El punto derecho medio se va a dirigir hacia abajo. El punto inferior se va a dirigir hacia la izquierda. Y el punto de la izquierda medio se va a ir hacia arriba. Todo eso para hacer posible que la rueda gire. Ahora vamos con la explicación de la segunda. Primero que te voy a dar la encuesta a ver si alguien no la entendió. Vale, solamente veo. No entienden por qué la A. ¿Alguien no entiende por qué la A? Para ver si me la salto. Camilo enoja. ¿Alguien no entiende qué es la A? Por favor, muchachos. Aquí. ¿La A? Ah, la B creo. Ah, no es la B, perdón. Las confundí. Uy, ese Dylan es bueno para jugar, oiga. Igual explíquele por qué alguien marcó la D. Ah, bueno. Entonces. ¿Quién es el del grillito, oiga? Bueno, totalmente. Entonces, nos están diciendo que la gráfica ilustra el vector de la velocidad en 4 puntos.
y nos están diciendo que la nos dan una rayita de la velocidad es constante y la rayita de la aceleración es variable. ¿Qué significa? Que no está refiriendo tanto a la magnitud como a la dirección. El que estuvo en la clase de los vectores saben que los vectores tienen dirección, sentido y magnitud. Magnitud sería gráficamente en qué tan largo es, dirección hacia qué lado puede apuntar y sentido hacia qué lado apunta. La dirección significa que va cambiando constantemente, o sea, si hay un cambio de dirección significaría que suceden cosas así. Y si hay un cambio de magnitud significa que cada vez se hace más largo o más corto. Pero bueno, voy a borrar todo esto y voy a irme al ejemplo. ¿Quién es ese, oiga? Vale, yo en ningún momento dije qué tamaño importaba, pues Pau Murcia dijo que a ella le importa. Pues Pau Murcia va hacia el mundo. Bueno, entonces rápidamente, ya sabemos que por lo menos en un movimiento circular van a haber dos fuerzas principalmente que van a funcionar, que serían las de la velocidad tangencial y la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta apuntaría siempre al centro del círculo, mientras que como ya dije la tangencial apuntaría... Uy, madre, espera. Ay, mierda. Bueno, ahora sí. Entonces, la centrípeta siempre apuntaría hacia el centro del círculo, mientras que la tangencial siempre apuntaría hacia donde se está moviendo la rueda. En ese caso específico, bueno, y de hecho en todo movimiento circular uniforme, no es un caso específico, perdón, Hugo. ¿Qué están hablando, oiga? Bueno, el que estudia en la clase de movimiento circular uniforme sabe que en todo momento la magnitud de la velocidad tangencial se va a mantener constante, mientras que la rueda y la velocidad centrípeta también se va a mantener constante. Lo único que van a ver un cambio ambas va a ser de dirección. Entonces, ya como están hablando de la velocidad y de que es constante, sabemos que nos vamos a referir a la magnitud, porque en un movimiento circular uniforme sabemos que la magnitud siempre va a ser constante. Mientras que la dirección va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, por eso es variable. Y ya, esa es la respuesta. Entonces, ahora voy por la siguiente. El tamaño es que metal increíble. Y ya pongo la otra pregunta.
Ah, me muteé. Vale. Entonces, la explicación es rápida. Simplemente que desde cualquier punto de la circunferencia, la aceleración centrípeta siempre va a ir hacia el centro. En este caso, que se encuentra en el punto medio de la derecha, ya sabemos que por lo menos la aceleración centrípeta va a ir de derecha a izquierda. Y la siguiente. Bueno, ya. Mal parido, Daniel. Entonces. Bueno, ¿qué nos están diciendo y qué nos están planteando? Nos están diciendo que si se duplica tanto el periodo como el radio, la aceleración se multiplica por, entonces nos están diciendo que si tenemos una aceleración, la fórmula de aquí es igual a 4 pi al cuadrado, uy, eso está como raro, sobre al cuadrado, todo eso multiplicado por el radio.
Entonces, nos están diciendo qué pasaría si el periodo que es igual a t lo duplicamos y el radio que es igual a r lo duplicamos también. Hacemos el despeje rápidamente, que sería a es igual pi por pi al cuadrado por 2r. Esto sería sobre. Primero que todo, ¿qué podemos asumir? Sabemos, en base a lo que ya vimos anteriormente, cómo funcionaría la relación entre la a y la t. Entonces, la t, al estar dividiendo, a medida que aumente la t, con base, como así. Bueno, entonces no. Voy a decir con base y no en base, porque la señorita se puso bravo. Bravo. Zoom. Bueno, rápidamente. Entonces ya sabemos que la relación de esto sería inversamente proporcional. Entonces, a medida que aumente t, va a bajar a. Si hacemos el despeje rápidamente, sería 16 pi por 2r. Todo esto por 4t. Entonces, hacemos el despeje 4 y 4. Entonces nos queda tal que 3 pi 2r es igual. Entonces, bueno, de hecho el cálculo estuvo de sobra. Solamente sabiendo que ya la relación entre K y entre T y A, sabemos que serán inversamente proporcionales. Entonces, si se multiplica por 1A, significa que se mantiene igual. Lo cual sería falso, porque como ya dijimos, si aumenta T, tiene que bajar de ley A. Y la única que muestra que A bajó sería la B. ¿Por qué? Porque bajó un medio. Voy a verificar la encuesta. Uf, madre, ¿qué pasó? No sé. Vale, increíble. Todo el mundo puso que es A. Vale, increíble. Ah, no, opción B. Vale, y hago la otra pregunta.
Bueno, entonces rápidamente, para que vean lo de los ciclos lunares, envío una imagen al WhatsApp. WhatsApp, increíble, no sé hablar. Que muestra, dependiendo, que muestra cómo es la fase lunar dependiendo de donde se encuentre la luna. Es una pregunta muy sencilla y voy a poner de una vez la otra. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué significa todas las fuerzas que están aplicando sobre la luna, que sería la fuerza neta? ¿Cómo vemos esto? Primero que todo hay que hacer el análisis de cuáles son las fuerzas que están aplicando sobre la luna. Ya sabemos que las fuerzas que por lo menos en este caso por estar aplicando sería ese circulito de aquí, que es la gravedad de la Tierra sobre la luna. Entonces, como ya dije, por lo menos la gravedad en ese momento, la gravedad es igual a la aceleración y la aceleración en este caso sería igual a la aceleración centrípeta. Entonces, por ende, respecto a la Tierra y la Luna siempre va a intentar ir hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza que ejerce la Tierra sobre ella. Entonces, por ende, sería el B desde el punto de la B, mirando desde donde se ubica la Luna. ¿Se entendió por qué es la B? ¿Por qué un punto? ¿Cómo así? La Tierra es plana. Me equivoqué, muchachos. No, no entendí, vale. Entonces, ¿qué sucede? Nos están preguntando cuáles son las fuerzas netas que hay que aplican sobre la Luna, que es la fuerza neta, significa todas las fuerzas que están aplicando sobre la Luna. Entonces, primero que todo, sabemos que la Luna está en una órbita. Para que esa órbita pueda funcionar como tal, para que esa órbita exista, tiene que haber una fuerza que se encargue de que la Luna vaya ejerciendo ese movimiento. ¿Cómo se ve ese movimiento? Haciendo una comparación, podemos decir que en ese caso específico y como se ve en la gráfica, respecto a la Luna está haciendo un movimiento circular uniforme. Entonces podemos decir que hay una fuerza que se encarga en todo momento de que vaya haciendo un cambio constante en la dirección de la Luna. Esa fuerza sería igual a la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta también es vista como la gravedad, porque recuerden que la gravedad no es una fuerza, sino una aceleración. Entonces, ¿cuál sería el vector? ¿Qué sentido tendría el vector que está afectando a la Luna? Entonces, como ya dije, la Tierra está afectando a la Luna respecto a su gravedad. Entonces, la aceleración centrípeta siempre va a ir hacia el centro. Como la Luna está ubicada en el punto derecho medio, la aceleración centrípeta iría de derecha a izquierda, hacia el centro de la Tierra. Bueno, de una vez la otra pregunta.
Bueno, por lo simple de la pregunta, voy a hacer la explicación muy rápida. Podríamos verlo matemáticamente de esa manera. Entonces, tendemos la fuerza, tenemos G. Para los que no sepan, G es una constante y G sería igual a la fuerza gravitacional universal, que fue lo que planteó Newton, no me acuerdo en qué, pero fue algo que planteó Newton. Y eso en todo momento va a ser constante. Aquí va a haber la masa 1 y la masa 2 y todo eso por el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué afectaría esa fuerza? Entonces, primero que todo, nos dicen qué pasa si aumenta la distancia entre la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna nos dirían que el radio aumenta. Entonces, por ende, gracias a ese cambio, la fuerza también termina cambiando. Nos están diciendo que la masa de la Tierra, digamos que la masa de la Tierra es la masa 1. Entonces, si aumenta la masa de la Tierra, también cambia la ecuación. Ahora, ¿qué pasa? Si nos dicen que la masa de la Luna, la misma explicación de antes, si aumenta la masa de la Luna, también cambia la ecuación. ¿Y qué pasa si cambia el ciclo diurno? El ciclo diurno no tiene nada que ver en esta ecuación y no sería determinante para que cambie. Entonces, por ende, la respuesta sería la D, porque es la única que no tiene una afectación en la ecuación. Ahora vamos con esta pregunta. Bueno, ya terminó el tiempo, entonces, ¿qué nos están preguntando? Que la fuerza que ejerce el Sol sobre la Luna es de igual manera la magnitud que ejerce línea sobre tal. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que aquí tenemos la fuerza de la Luna que vamos a hacer que es masa 1. Vamos a borrar eso, y vamos a decir que esto es la masa del Sol. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué otra fuerza es igual a eso? Y nos dan estas opciones. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Vamos a ver, si nosotros hacemos la ecuación con la distancia que hay entre el Sol y la Luna y asimismo reemplazamos las masas tanto del Sol como la Luna, pues nos va a dar un resultado. ¿Qué implica ese resultado? Que tanto la Luna como el Sol van a tener una interacción de fuerzas, las cuales van a ser iguales. Y esperen, hago esto bien. ¿Para qué digo eso? Porque la fuerza se puede interpretar también, la fuerza que hay entre la fuerza gravitacional se puede interpretar como una relación. Entonces, esa relación sería igual tanto como la luna para el sol, como el sol para la luna. Lo cual, dicen la D. Porque la Tierra y el Sol no sería la misma fuerza. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que cambian las masas. La Tierra y la Luna no vuelven a cambiar las masas. El Sol y la Tierra nuevamente vuelven a cambiar las masas.
Las únicas donde se mantiene la masa y se mantiene esto que dije que es una relación es la D. Y voy de una vez con la otra. Bueno, ya voy a hacer la explicación de la pregunta. Entonces nos están diciendo que la razón entre las fuerzas de la Tierra sobre la Luna y el Sol sobre la Luna es entonces. Sabemos que las fuerzas serían igual a eso. Entonces podemos hacer el reemplazo en esa ecuación. Entonces podemos decir que la razón entre estas dos que sería F de L sobre F SL es igual a la masa 1. Vamos a decir que es la masa de la Tierra por la masa de la Luna por el radio al cuadrado de la Tierra y la Luna sobre
la masa del Sol por la masa de la Luna sobre el radio al cuadrado que hay entre el Sol y la Luna. Y ahí, con esta pequeña información, les voy a dar otro rato a ver si logran hacerlo. Bueno, ¿la respondo ya? Quizás. ¿Qué clase? Bueno, entonces, aquí tenemos lo siguiente, que la fuerza de la Tierra sobre la Luna va a ser igual a, perdón, vale, es igual a esta ecuación, mientras que la fuerza del Sol sobre la Luna va a ser igual a esta ecuación. Primero ejecutamos un despeje, entonces, ejecutamos en donde los rayos van a pasar al lado de sus respectivas igualdades. Entonces, voy a extender esto de aquí, y bueno, lo hago más grueso. Entonces, el radio al cuadrado del Sol y la Luna va a pasar aquí, y el radio de la Tierra a la Luna van a pasar aquí. Entonces voy a borrar esto y tenemos que borrar ya.
quedando eso de esta manera. Ah, bueno, y se me olvidó poner aquí las Gs. Y esa G toda cula. Bueno. Y todo eso se convierte en una sola división. Empezamos a anular G con G se va y M y la masa de la luna se va con masa de la luna. Y queda la masa de la Tierra sobre la masa del Sol. Que justamente nosotros nos dijeron cuánto era esa igualdad. Esperen que no se alcanza a ver bien. Que nos dijeron que la masa de la... fue... esa mierda. Bueno. Aquí nos mostraron la masa de la Tierra sobre la masa del Sol y nos da su igualdad. Entonces podemos decir que la masa de la Tierra más la masa del Sol es igual a 3 por 10 a la menos 6. Y todo eso es igual. ¿Qué 6? Ahora sí. Que esto es igual a la fuerza del Sol, de la Tierra a la Luna, del Sol y la Luna. Entonces sería esto. Sol y Luna, Tierra y Luna, por el radio al cuadrado de la Tierra y la Luna con el Sol y la Luna. Y aquí ya va tomando forma la ecuación. Un momento, por favor, me están hablando. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo es que cancelando ML, vale, increíble. Aleja un poco el fin del aeropuerto, vale. Bueno, rápidamente, entonces, ya sabemos, aquí tenemos otra igualdad, que sería esa aquí, que es el radio de la Tierra y la Luna, y el radio de la Luna al Sol, que es justamente 6,6 por 10 a la 6. Entonces queda la ecuación, voy a borrar justamente esta parte de aquí. Esto va a quedar multiplicado por 6,6. Uy, ¿se trabó esto? ¡Wow! Por 10 a la menos 6. Y para seguir con el despeje, podemos decir que eso que está multiplicando pasa aquí a dividir 6,6 por a la menos 6, 10 con menos 6 se va con 10 menos 6 y queda 3 sobre 6,6. Y si hacen la división verán que 3 sobre 6,6 es igual a 0,45. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Alguna duda de cómo llega la respuesta? Bueno, ya hasta aquí dejo la clase. Chao, muchachos. Yo no entendí nada, la verdad. Yo, vale, vuelvo a hacer el proceso. Entonces simplemente hacemos igualdades. Bueno, voy a voy a escribirlo en un cuaderno donde sí puedo escribir bien, ya me está doliendo la mano derecha. Entonces voy a escribirlo en un cuaderno y les voy a explicar cómo se hace rápidamente.